Hola mis queridos hermanos, especialmente la iglesia del Shaddai, a quien me dirijo en esta hora, pero también a los hermanos de la iglesia de Betel, Bulnes y Quillón, que no asistirán presencialmente a las reuniones de los templos en este sábado. Y también a los amigos que escuchen este mensaje. La paz de Dios sea con todos. En esta hora vamos a tener una reflexión de la palabra del Señor tomada de eh, el segundo capítulo del apóstol Juan, los primeros 5 versículos. Será la partida de nuestra reflexión en la palabra de Dios. Dice así la Escritura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, es decir, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Cuánta sabiduría y cuánto significado tienen las palabras de María en este contexto. Sabemos que el hecho aquí mencionado por el escritor bíblico se refiere a un hecho milagroso que va a ocurrir como uno de los principios de milagros públicos que nuestro Señor Jesucristo realizó: convertir el agua en vino, en el marco de una boda que se realizaba en la pequeña ciudad de Caná de la provincia de Galilea, en el norte de la Palestina, de los días de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, y estimados y apreciados amigos, nadie en la tierra como ser humano conocía más de cerca a Jesús que su propia madre. María sabía perfectamente lo que estaba hablando y el alcance de sus palabras. Por lo tanto, los que servían, el maestresala y los siervos que colaboraban allí con él, tuvieron el privilegio de oír de una mujer que conocía profunda y cercanamente a Cristo y lo que Cristo podía hacer en favor de las personas. Y por cierto, aquí el Señor demostró un poder no humano al convertir agua pura, en vino sin ningún tipo de truco, sino como un hecho sobrenatural y milagroso. Pero las palabras de María tienen un alcance muy profundo y son tremendamente significativas. ¿Qué le dijo María a los que servían? Haced todo lo que os dijere. Hermanos y hermanas, y apreciados amigos, ¿cuántas cosas nos ha dicho Cristo que nosotros debiéramos hacer para vivir vidas que sean como Él siempre soñó de cada uno de nosotros? Vidas abundantes, vidas prósperas, vidas plenas, vidas con sentido, vidas con valor, vidas con esperanza. Vidas donde ojalá la experiencia de vivir sea en abundancia, porque a eso vino Cristo, a traer vida y que la tengamos en abundancia. Y Él, ¿cierto?, a través de su propia madre, nos entregó un tremendo mensaje: que pudiéramos hacer lo que Él nos dijere. Y tantas cosas que nos dijo Cristo en el tiempo corto que Él estuvo como ser humano en este mundo. Y mis hermanos, cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, por pruebas,
a veces diversas y a veces profundas, es menester prestar atención a lo que el Señor nos ha dicho que debemos hacer, especialmente cuando las circunstancias se tornan adversas y difíciles. María lo sabía muy bien, por eso se lo dijo a los que servían: hagan todo lo que Él diga. Y el Señor dio algunas instrucciones mínimas que tenían que hacer ellos para que pudiera suceder el milagro de convertir el agua en un buen vino, que reconocieron los que probaron ese vino que Cristo, cierto, transformó en ese momento. Mis hermanos, para que ocurran ciertos hechos milagrosos o la acción de Dios en plenitud, para que ocurran milagros en favor de personas que lo necesiten o de circunstancias que esperamos que cambien, es menester prestar atención a las muchas cosas que el Señor nos ha dicho que estamos llamados a hacer nosotros. De partida, nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que Cristo tiene un poder incomparable para reprender la enfermedad y para sanar a los enfermos. El testimonio de los evangelios es claro. La Biblia dice que cuando Cristo comenzó su ministerio público y él confesó ser el ungido de Jehová, el que cumplía la profecía de Isaías 63, que había venido a la tierra para sanar a los quebrantados de corazón y a la vez pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, etc. Y la gente reconoció que ese hombre que hablaba allí en la sinagoga era diferente a los rabinos o a los escribas o a los sacerdotes, y que él en verdad hablaba y obraba como nunca jamás hombre alguno lo había hecho. Grandes hombres se habían levantado, entre otros Juan el Bautista, pero ninguna obra de ningún ser humano era comparable con lo que Cristo estaba haciendo. Y el testimonio de los evangelios, según Lucas, dice que la gente se admiraba de su doctrina, pero también con la autoridad que él hablaba. Y por otro lado, con la autoridad que él sanaba, y sanaba de manera plena a las personas. La inspiración dice que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo, vino a suplir incansablemente las necesidades de los hombres. De él, como ser humano, fluía un caudal de poder curativo que sanaba el cuerpo, el espíritu y el alma de los hombres. O sea, ese poder tenía Cristo. Y según Lucas, pasado aquel día en que Cristo se presentó allí en la sinagoga de Nazaret, y la gente se admiraba y se asombraba de las palabras y de lo que Cristo hacía, ¿cierto?, para sanar a los enfermos, también sanó, dice, a la suegra de Pedro. Y en el verso 40 del capítulo 4 de Lucas dice: al ponerse el sol, es decir, al atardecer, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, es decir, a Jesús. Y él, el Señor, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También dice, salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque los demonios sabían que él era el Cristo. Mis hermanos y hermanas, Cristo tiene poder para reprender todo tipo de enfermedad. Y Cristo tiene poder también para sanar a las personas de coronavirus, sin lugar a dudas. Pero algo tiene que suceder a nivel humano para que esa obra del Todopoderoso se manifieste y se haga. Y hay algunos elementos espirituales que son básicos, fundamentales y vitales. Entre ellos, la confianza en el Señor. Y por otro lado, la capacidad de hacer lo que Él nos dice que debemos hacer. Y es ahí
donde muchas veces comienza nuestra problemática como seres humanos. Veamos un caso, mis hermanos. Quisiera invitarles a abrir las Escrituras en Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer algunas declaraciones aquí y vamos a hacer un pequeño resumen de la historia milagrosa que el escritor bíblico presenta allí. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema muy serio. Naamán era leproso. Cayó bajo esa terrible enfermedad, la lepra. Escuché estos días que en Temuco hay un caso en Chile después de muchas décadas, porque se considera una enfermedad erradicada de Chile. Pero ahí está una persona aislada en Temuco, precisamente de lepra. El país donde más lepra hay aquí a nivel del cono sur de América es Brasil, pero en número muy reducido. Y este hombre, Naamán, tenía ese problema, estaba leproso. Y ahí el relato bíblico dice que de Siria habían salido bandas armadas y que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, ¿cierto? No se da el nombre de esta señorita. Y esta le dijo a su señora, si rogase mi señor, es decir, Naamán, ¿cierto?, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, esta muchacha tenía la seguridad de que había en Samaria un hombre de Dios, un varón de Dios, que tenía el poder de Dios y que podría sanar a su señor, es decir, a su patrona, a Naamán, de esa enfermedad tan terrible. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Y salió pues Naamán, dice, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también, dice, cartas para el rey de Israel que decían, cuando llegues a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. O sea, el rey quiso interceder en favor de su siervo, cierto que era un general de confianza y al parecer muy querido por el rey de Siria, que se llamaba Naamán. Y cuando llegó allá a Samaria, a la tierra de Israel, donde estaba el profeta Eliseo, Eliseo, el varón de Dios, oyó, ¿cierto?, que había llegado el general del ejército del rey de Siria. Y dice que dijo el profeta, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, dijo en este caso Eliseo, porque primero se había presentado ante el rey de Israel. Y cuando Naamán con sus caballos y con su carro se paró a las puertas de la casa de Eliseo, entonces el profeta de Dios le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire qué mensaje le mandó Eliseo, pero a través de un siervo. Y Naamán no le pareció para nada correcto la forma en que se comportó, ¿cierto?, el profeta de Dios, el varón de Dios llamado Eliseo. Y dice que Naamán, ¿cierto?, se fue enojado, diciendo, he aquí yo pensé o decía entre mí que saldrá luego él y estando en pie invocará el nombre de su Dios, Jehová, y alzará su mano y tocará el lugar donde yo estoy enfermo y él me sanará de la lepra. Y empezó a argumentar, ¿cierto?, como suelen ser los seres humanos argumentadores, ¿cierto?,
dijo Abana y Farfar, son ríos de Damasco y son ríos de agua limpia. ¿Acaso no son mejores las aguas de estos ríos que las aguas de aquí de Israel? Y si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, dice que se fue enojado, como somos los seres humanos, mis hermanos. Como somos los seres humanos, somos muy especiales. Más, dice el relato bíblico, sus criados, los que acompañaban al general sirio enfermo de lepra, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, le suplicaron respetuosamente, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo lávate y serás limpio? Él entonces, cierto, le hizo caso a su criado. Y descendió, dice, y se zambulló, hermanos, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y Naamán quedó limpio. Es decir, fue sanado. Dios hizo un milagro en favor de él, de acuerdo a la instrucción y a la indicación del varón de Dios. Mis hermanos, no siempre las personas hacen caso a los varones de Dios. No siempre es así. Muchas veces se argumenta o se contraargumenta pensando que tienen más razón de lo que puede ser un siervo de Dios que a lo mejor con términos humildes, palabras humildes, pero con la autoridad de Dios puede entregar un mensaje. Mis hermanos y hermanas, aquí hay un hecho muy claro. Si Naamán se hubiese regresado a Damasco y se hubiese zambullido o sumergido en las aguas de Abana o de Farfar, que eran ríos limpios, el milagro no hubiese sido hecho. Por otro lado, si Naamán se hubiese sumergido 2 veces o 3 veces, el milagro no hubiese ocurrido. Si se hubiese sumergido 4 o 5 veces, tampoco, hermano. Si se hubiese sumergido solo 6 veces, no. Pero el Espíritu Profecía dice que cuando se sumergió la 7ª vez, de acuerdo a la indicación del varón de Dios, el milagro fue hecho. Y Naamán fue limpio y sano de esta terrible enfermedad llamada lepra. Por cierto, él volvió al varón de Dios, volvió al profeta Eliseo, él con toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: ahora conozco que hay Dios en Israel, que hay Dios que es sobre toda la tierra, que tiene poder, ¿cierto?, para hacer estas cosas. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, ¿cierto?, los presentes que tú me traes. Le instaban a Naamán el sirio que por favor Eliseo recibiese presente, pero él ciertamente no quiso. Mis hermanos y hermanas, el relato continúa diciendo que tristemente el acompañante de Eliseo, un criado de Eliseo llamado Giesi, no quedó cómodo con la actitud de Eliseo de no recibir presente. Y fue con engaño y mentira tras Naamán, el sirio, que había sido beneficiado de la sanidad, del milagro de Dios, para con engaño tomar presente. Y hermanos y hermanas, todo lo supo Eliseo, porque el Espíritu de Dios le reveló claramente lo que pasaba con Giesi. Y hermano, con engaño tomó presente de parte del general sirio que había recibido el favor de la sanidad. Sin embargo, eso era palabra engañosa y mentirosa. Y la enfermedad, hermano, que tenía Naamán, el sirio, ahora vino sobre la vida de Giesi. Y él quedó con esa misma lepra,
porque en verdad Él amó otras cosas por sobre el amor y el respeto que tenemos que tener de la palabra del Señor. Cuando volvió Giezi, dice que Eliseo le preguntó y le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ya estaba mintiendo. Hermano, con la verdad no se juega. Él estaba mintiendo, pero Eliseo lo sabía. Y dice aquí que entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le dijo: Giezi, ¿es tiempo de tomar plata o de tomar vestidos, olivares, viña, oveja, bueyes, siervo y sierva? Por lo tanto le dijo: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí yo encuentro, hermanos, que el Señor puede obrar milagros, pero para que los milagros ocurran tenemos que hacer conforme a la instrucción de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de María? María le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hermanos y hermanas, si queremos ser favorecidos con el favor divino, primero aprendamos a confiar de todo corazón en el Señor. Segundo, renunciemos a cualquier forma de pecado que tenga lugar o raíz en nuestro corazón. Cualquier forma de pecado, así como se mostraba primero, ¿cierto?, en la actitud poco humilde del propio Naamán, pero que después recapacitó ante la sugerencia de sus propios criados. Pero que también no exista un sentimiento tan ciego y vil como estaba en el corazón de Giezi, ¿cierto?, que quiso engañar al profeta de Dios, pero el profeta lo supo perfectamente bien. Y aquí, hermanos, hay otro hecho: el sacarnos con la ayuda del Señor toda forma, ¿cierto?, de manifestación propia de una vida no plenamente consagrada al Señor. Es decir, debemos consagrarnos al Señor, pedir que el Señor limpie nuestro corazón, limpie nuestras conciencias, limpie nuestras almas, de tal manera que no haya nada que impida de que el Señor pueda obrar, ¿cierto?, lo que Él puede obrar, porque Dios tiene poder para obrar. Y esto es muy importante. Por supuesto, nosotros no somos capaces de hacer el bien solo, ¿ya? El apóstol Pablo dice que es el Señor el que produce en nosotros el querer de hacer el bien, ¿ya? Lo produce el deber y el querer, y la capacidad de hacerlo, pero eso solamente con la ayuda del Señor. Y yo creo, hermanos queridos, nosotros estamos en estos días, ¿cierto?, que estamos profundamente afectados, porque, hermanos, un amado hermano, un líder de nuestra iglesia, el Shaddai, está tan delicadito de salud. Y yo creo, hermanos, sinceramente, que Dios tiene poder para cambiar el estado en que se encuentra nuestro amado hermano Nelson. Para el Señor no es imposible traerlo de vuelta a una vida sana, normal, a casa, a sus actividades. El Señor lo puede hacer. Pero para que esto ocurra en todos nosotros, hermanos, y para que nuestras oraciones sean atendidas, tenemos que pedirlo con fe, con confianza, ¿ya? Y pedir que el Señor limpie nuestro propio corazón, el corazón de todos nosotros, como personas, como familias, como iglesia, para que nuestras oraciones sean atendidas en los cielos. Y el Señor obre lo que Él puede obrar de manera sencilla y natural, porque Él tiene poder
para reprender y para quitar todas las enfermedades, porque así está el testimonio fiel y verdadero de la palabra del Señor. Cristo no solamente, hermanos, es el Salvador del mundo, no solamente es el gran Maestro, no solamente es el Mesías, que es lo máximo, ¿ya? Él es el gran médico, que tiene un poder curativo para sanar las enfermedades físicas, mentales, ¿cierto? Y por sobre todo, espirituales. Y yo les animo para que, hermanos, como dice el apóstol Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero la oración eficaz, ¿y qué significa eso? La oración hecha con fe, con confianza, con seguridad, hermano, de que Dios puede cambiar el estado de las cosas. Si Él tiene otros planes y sus designios soberanos son otros, también tenemos que confiar que lo que finalmente el Señor determine siempre será lo mejor. No siempre, a lo mejor, lo que nosotros estamos pidiendo concuerde plenamente con la voluntad divina, porque nuestra mente no puede compararse con la mente de Dios. Dios tiene la capacidad de ver el futuro. Él lo ve en perspectiva de eternidad. Y nosotros lo que debemos tener la seguridad que por sobre todas las cosas, nuestro Dios quiere, ¿cierto?, la salvación de su Hijo y de todos nosotros. ¿Cuántos serán nuestros tiempos? Nuestros días sabemos que están determinados y solo Dios sabe cuántos serán. Pero también sabemos que Dios puede obrar milagros extraordinarios cuando con humildad de corazón y con un corazón limpio, con nuestros pecados confesados, habiéndonos apartado de lo que a Dios no le agrada, nuestras oraciones serán oídas y la oración eficaz del justo puede mucho. Yo les animo a que sigamos confiando y orando y suplicando, no solo por nuestro amado hermano Nelson, porque también tenemos a muchos otros hermanos y hermanas que sufren diferentes tipos de enfermedades que a veces quizás no son tan difundidas, pero hermanos, recordemos algo, un hecho real y verídico. Nosotros a nivel distrital, en las 6 iglesias de nuestro distrito, en todo este periodo de pandemia, 51 hermanos se habían contagiado de COVID. Con nuestro amado hermano Nelson, 52, de los cuales han fallecido 4. Es decir, hermanos, 48 hermanos el Señor los ha sanado. Por cierto, con la ayuda de la atención médica, ¿cierto? Los profesionales de la salud cumplen su papel, cumplen su rol, pero por sobre todas las cosas está la misericordia, la bondad, el amor y el poder de Dios, salvando la vida de tanto de sus hijos. Este virus ha sido terrible, mis hermanos. No es una pandemia, es cierto, para considerarla como algo sencillo. No, hermanos. Si nosotros revisamos las estadísticas mundiales, yo suelo seguir a la Universidad Hopkins de Tom Hopkins de Estados Unidos, y allí ellos van entregando diariamente el avance de la pandemia en el mundo. Cada país está comprometido a entregar la información como Estado a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y allí se entregan a los centros de investigación y de información, y una de ellas es esta universidad. Y si usted mira la estadística, hermano, ya nos acercamos a 250 millones de personas que han sido contagiadas de COVID, de los cuales estamos muy cerquita, de acuerdo a la estadística oficial, conocida públicamente, de casi 5 millones de personas que han perdido la vida. Casi 5 millones de personas que han perdido la vida. Si nosotros hacemos algo comparativo en relación con esto, Chillán tiene 200.000 habitantes, Chillán y Chillán Viejo, juntos. 200.000 habitantes significa entonces, hermanos,
que prácticamente han muerto en este momento un equivalente a 25 Chillanes llenos de personas. O sea, 25 veces la ciudad de Chillán, en cuanto a número de habitantes, han perdido la vida por el COVID, en este periodo de pandemia que llevamos un año y medio. Por otro lado, no son pocos los analistas que piensan de que las grandes potencias han manipulado un poco algunos datos informativos públicos, especialmente esos grandes países del lejano oriente, ¿cierto?, donde hay muchas dudas, ¿cierto?, de que los datos que ellos han entregado sean realmente tan fidedignos. Algunos hablan de que probablemente en esos grandes países que suman cada uno de ellos más de 1.000 millones de habitantes, como la China, como la India, el número de personas fallecidas y contagiadas es muy superior a los que ellos realmente informan. Bueno, aparece después de Estados Unidos la India como el país que tiene más contagiados en el mundo y en tercer lugar Brasil. Pero hay serias dudas en relación, ¿cierto?, a la información que emana del país más grande del mundo como son los chinos. Queridos hermanos y hermanas, y en este tiempo difícil y peligroso, como nunca antes nosotros estamos llamados a aprender a confiar en el Todopoderoso. Dios tiene poder sobre las enfermedades. El Señor, cuando vino como enviado del Padre a este mundo, vino a sanar a tantos miles. Como dice el texto que leíamos de Lucas, ¿cierto? Las personas eran traídas por decenas y centenas, ¿verdad? Cuando dice el texto que leíamos, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Hermanos y hermanas, si alguno en la iglesia, padeciendo alguna forma de enfermedad, pide el ser ungido por este ministro junto a alguno de los ancianos de la iglesia, Dios cumplirá su promesa de sanar a muchas personas, porque las dejamos por la fe entregada plenamente a la voluntad del Todopoderoso. Y yo tengo confianza, hermanos y hermanas, que el Señor hará un milagro en favor de nuestro amado hermano Nelson. Confiemos juntos que el Señor obrará un milagro en favor de su Hijo. Y si la voluntad de Dios está más allá de lo que es nuestro deseo y anhelo sincero, hágase al fin lo que es mejor a la vista del soberano Dios y Padre Celestial de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, amados hermanos de El Shaddai y hermanos y amigos de las otras iglesias que escuchen este mensaje. Que nos ayude a fiar en Él, en su palabra, en sus promesas, y confiar que lo que Dios hace siempre será lo mejor. Él es soberano y Él sabe muy bien lo que hace. Confiemos en eso, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos.